This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Permítame presentarme. Mi nombre es Juan Bautista y deseo compartir con usted la saga de mi vida, entrelazada con una profecía divina que se originó mucho antes de mi nacimiento. En las Escrituras Sagradas, más precisamente en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, hay el anuncio de un profeta elegido para preparar el camino para el Mesías. Ese profeta, conforme revelado por las Sagradas Escrituras, era yo. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad en el páramo senda a nuestro Dios. Vivíamos en una era de gran expectativa y tumulto bajo el dominio implacable de Roma. Mi pueblo, los hijos de Israel, se encontraban en un estado de esperanza y desesperación, ansiando la venida del prometido Salvador que nos liberaría de las cadenas opresoras. El aire respiraba una mezcla de esperanza y una sed insaciable por redención. A medida que las profecías del advenimiento del Mesías fortalecían el espíritu de los fieles, desde mi más tierna edad, el destino trazó para mí un camino distinto, llevándome a la vida reclusa y ascética en el desierto. Fue allí donde elegí vivir de manera extremadamente simple y rigurosa. Mi vestimenta consistía en pieles de camello, ásperas y rudimentarias, y mi alimentación era tan sencilla como mi vestuario: langostas y miel silvestre, productos directos de la tierra árida que yo llamaba hogar. Esta vida en el desierto no era una mera consecuencia de circunstancias, sino una decisión consciente de dedicación y entrega total a la voluntad divina. Esta existencia austera reflejaba no solo una elección personal, sino era un manifiesto de mi fe y de mi misión de vida. Estaba inmerso en preparación, sabiendo que cada día en el desierto era un paso más cercano al cumplimiento de mi tarea sagrada. Preparar el camino para aquel que vendría a traer luz y salvación al mundo. Era un llamado divino que resonaba en cada aspecto de mi ser, guiándome a través de los desafíos del aislamiento y la sobriedad de recursos. Mi jornada comenzó antes incluso de mi nacimiento, con un evento que señalaría el profundo propósito de mi vida. Mi madre Isabel tuvo el honor de recibir una visita extraordinaria durante su embarazo. María, la madre de Jesús, vino a visitarnos. En el instante en que María pronunció sus saludos, algo milagroso sucedió dentro de mí. Salté de alegría en el vientre de mi madre, un gesto espontáneo que confirmaba la gran misión que me aguardaba. En el desierto, donde más tarde haría mi hogar, prediqué con fervor un mensaje inequívoco y urgente: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Mi misión primordial era preparar el camino para Jesús, el Mesías que todos esperaban, llamando a las personas al arrepentimiento. Para esto bautizaba a los penitentes en el río Jordán, un acto simbólico de purificación y renovación espiritual. El bautismo que yo administraba se diferenciaba significativamente de los rituales judíos tradicionales, pues estaba específicamente destinado a preparar las almas para la inminente llegada de Jesús. Personas de todas las clases sociales, desde los más humildes hasta los líderes religiosos, eran atraídas por el poder de mi predicación en el árido desierto. El mensaje que yo transmitía resonaba profundamente en sus corazones, moviéndolos a buscar una transformación espiritual. Llamaba a todos al bautismo, una invitación al verdadero arrepentimiento y a la renovación de la fe. No obstante, mi enfoque directo y desafiante también me puso en ruta de colisión con las autoridades establecidas. Los fariseos y saduceos, figuras prominentes de nuestra sociedad religiosa, a menudo eran blancos de mis críticas.
No dudaba en denunciar su hipocresía y la superficialidad de sus prácticas, instándolos a un arrepentimiento genuino y una fe renovada. Esta postura trajo tanto admiración como oposición. Mientras muchos me veían como una voz de la verdad, otros percibían en mis palabras una amenaza al status quo. Sin embargo, mi mensaje permanecía simple y poderoso, un llamado incesante que resonaba en el desierto. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Así, continuaba preparando el camino para el verdadero Mesías, despertando corazones y mentes para la inminente transformación divina. La elección de una vida en el desierto no era solo una huida de la civilización, sino una robusta declaración de resistencia contra la corrupción y las tentaciones del mundo. Viviendo en total dependencia de Dios, demostraba que la verdadera espiritualidad no se encuentra en las riquezas o en el confort material, sino en la inquebrantable fidelidad al divino. Esta vida de aislamiento y meditación profunda me permitió reflejar la esencia de una fe pura y dedicada, marcando profundamente a todos aquellos que escuchaban mi mensaje. Mi impacto trascendió las arenas y los tiempos. No solo preparé el camino para Jesús, sino que también dejé un legado pautado por el coraje, la fe inquebrantable y una dedicación fervorosa. Mi existencia es un testimonio vívido de la importancia crucial de escuchar y obedecer el llamado divino. Cada palabra que predicaba en el desierto, cada persona que bautizaba en las aguas del Jordán, cada momento de comunión con Dios pavimentaba el camino para el ministerio transformador de Jesús, inaugurando una nueva era de esperanza y salvación. Permítame ahora llevarlo aún más atrás en el tiempo, a los inicios de mi historia, que comenzó con una promesa celestial. Mi padre, Zacarías, era un sacerdote devoto, y en un día marcado por la providencia divina, mientras servía en el templo, tuvo un encuentro celestial con el ángel Gabriel. Conforme relatado en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos de 11 a 13, Gabriel trajo la noticia de que, contra todas las probabilidades debido a la avanzada edad, él y mi madre, Isabel, serían bendecidos con un hijo, yo, que tendría el propósito grandioso de preparar el camino del Señor. Durante la gravidez de Isabel, un evento confirmó aún más mi misión divina. La visita de María, que también estaba embarazada de Jesús. Conforme descrito en Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 41, en el momento en que María saludó a Isabel, yo, aún en el vientre, salté de alegría. Este encuentro singular entre María e Isabel no solo fortaleció la conexión entre nuestras familias, sino que selló mi destino como el precursor del Mesías, elegido desde el vientre para anunciar y preparar el camino para la llegada del Salvador. Desde el principio, mi existencia fue enteramente consagrada a la misión de preparar el camino para Jesús en conformidad con las profecías antiguas. Mientras crecía, mis padres desempeñaron un papel fundamental, enseñándome sobre la promesa divina y el papel singular que desempeñaría. Ellos frecuentemente recordaban las palabras del ángel Gabriel, que delineaba claramente mi destino: preparar el camino para el Señor y llamar a las personas al arrepentimiento. Desde temprano, estaba claro para mí que mi vida no seguiría los caminos comunes. Gran parte de mi juventud fue pasada en el desierto, un lugar que elegí para vivir de manera simple y enfocada. Me vestía con pieles de camello y me alimentaba de langostas y miel silvestre, conforme descrito en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 4. Y este Juan tenía su vestido de pelos de camello y un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Esta vida austera no era meramente una condición de supervivencia, reflejaba mi total dedicación a la misión divina que me fue confiada. El desierto, aunque árido y solitario, se convirtió en mi hogar y el escenario donde comencé a predicar fervorosamente sobre la necesidad de arrepentimiento.
Las profecías sobre mí iban más allá del anuncio hecho por Gabriel. Como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, la voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad en la soledad vereda a nuestro Dios. Yo era la encarnación viva de esta profecía, y mi papel era absolutamente crucial en la preparación para la venida de Jesús. Cada paso que daba en el desierto era guiado por la voluntad divina y estaba plenamente consciente de los desafíos que enfrentaría. Aún así, la determinación que ardía en mi corazón era inquebrantable. Sabía que el viaje no sería fácil, lleno de adversidades y pruebas. Sin embargo, estaba resuelto a cumplir hasta el final la misión que me fue entregada, impulsado por una fe inquebrantable y un llamado que trascendía las dificultades terrenales. A través de esta entrega y dedicación, no solo anunciaba la venida del Salvador, sino que también pavimentaba un camino de esperanza y renovación para todos los que estuvieran dispuestos a escuchar y transformar sus vidas. El llamado de Dios para mí era inconfundible y claro, y estaba plenamente listo para enfrentarlo, independientemente de los obstáculos que pudieran surgir. Con fidelidad y coraje incansables ejecuté mi misión. Cada persona que bauticé, cada palabra de arrepentimiento que proclamé en el desierto, cada gesto de fe fue un paso crucial para preparar el camino para Jesús, inaugurando una nueva era llena de esperanza y salvación. Mientras residía en el desierto, sentía que Dios me moldeaba y fortalecía para cumplir esta misión sagrada. Mi vida austera, las predicaciones apasionadas y los bautismos en el río Jordán no eran meras prácticas aisladas, sino preparaciones deliberadas para el encuentro que definiría mi vida. El bautismo de Jesús, conforme meticulosamente relatado en Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Cuando Jesús vino a mí para ser bautizado, inicialmente dudé, consciente de mi indignidad. Sin embargo, Él insistió, y al emerger de las aguas, algo extraordinario ocurrió. Los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió como una paloma sobre Él, mientras una voz celestial proclamaba: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Este momento no solo confirmó la identidad divina de Jesús, sino que también reforzó mi fe en la misión que Dios me había confiado. Consciente de los desafíos y peligros inminentes, continué predicando y bautizando con renovado fervor. El encuentro con Jesús fortaleció la certeza de que mi misión estaba alineada con la voluntad divina. Mi ministerio en el desierto se enfocaba en un mensaje simple, pero poderoso: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Convocaba a la gente a reconocer sus errores, a arrepentirse sinceramente de sus pecados y a preparar sus corazones para la llegada del Mesías. Predicaba en el vasto desierto de Judea, y personas de todas partes venían a mi encuentro, sedientas de esperanza y renovación. El desierto, antes un lugar de aislamiento y reflexión, se transformó en un lugar sagrado de encuentro con Dios. Allí, en el río Jordán, símbolo de purificación y nueva vida, el bautismo que realizaba era un poderoso llamado al arrepentimiento, preparando a las personas espiritual y emocionalmente para la llegada transformadora de Jesús. La respuesta a mi llamado fue poderosa y diversa. Muchos acudieron para confesar sus pecados y buscar orientación, como describe el libro de Lucas, capítulo 3, versículos del 10 al 14. A los cobradores de impuestos les instruía firmemente que no exigieran más de lo debido, y a los soldados a practicar la justicia sin extorsionar a nadie. Mi predicación sobre el arrepentimiento ganaba corazones diariamente, trayendo renovación a muchas vidas. Sin embargo, no era recibida con los brazos abiertos por todos. Algunos líderes religiosos, como los fariseos y saduceos, veían mis palabras como una amenaza directa. No dudaba en confrontarlos directamente, como está registrado en el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 7 y 8, donde los desafié llamándolos raza de víboras.
e instándolos a mostrar un cambio genuino, produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Mi mensaje era claro y sin concesiones, reforzando la necesidad de una transformación auténtica. Y al ver muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Sabía que mi papel no era el de Mesías, sino el de su precursor. Decía a la gente: yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene después de mí es más poderoso que yo. No soy digno siquiera de desatar sus sandalias, como destaca Mateo, capítulo 3, versículo 11. Mi trabajo era preparar el terreno para el ministerio subsecuente de Jesús, y realizaba esta tarea con fervor y total dedicación. Cada sermón que pronunciaba, cada bautismo que conducía, cada enseñanza que compartía, era un paso adicional en la preparación para el ministerio de Jesús. Sentía la urgencia de mi misión y la importancia vital de cada palabra pronunciada. Incluso cuando mi predicación atraía oposición y confrontación, no retrocedía. La verdad de Dios necesitaba ser proclamada, independientemente de las consecuencias. Mi compromiso inquebrantable era con la verdad y con la misión que Dios me confió, como también está relatado en Marcos, capítulo 1, versículo 4. Mi vida y mi ministerio eran un testimonio vivo de la dedicación a esta causa divina, marcando cada momento con la convicción de que estaba cumpliendo el llamado celestial que me fue entregado. Apareció Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Aunque mi vida en el desierto estaba marcada por la soledad, nunca me sentí verdaderamente solo. En cada momento sentía la presencia de Dios, que me guiaba y fortalecía, haciendo mi comunión con Él profunda y constante. Mientras bautizaba y predicaba bajo el cielo abierto y el sol abrasador, sabía que el tiempo del Mesías estaba próximo. Cada día en el desierto era un día más en la sagrada tarea de preparar el camino para Jesús. Sentía profundamente la responsabilidad y el honor de ser el precursor del Salvador. Mi ministerio de predicación no se limitaba a las palabras, era una vida de acción. Vivía cada precepto que proclamaba, demostrando a través de mi ejemplo la importancia del arrepentimiento y la preparación para el reino de Dios. Mi propia existencia era un testimonio vivo del mensaje que predicaba. Aunque mi mensaje era directo y a menudo duro, el objetivo siempre era llevar a las personas a Dios. El arrepentimiento era esencial para preparar los corazones para la llegada del Mesías. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de urgencia. Mi misión era clara: preparar el camino para Jesús. Cada sermón y cada bautismo constituían un paso hacia ese objetivo supremo. El mensaje de arrepentimiento y la preparación para el reino de los cielos eran la esencia de mi ministerio. El punto más significativo de mi llamado ocurrió cuando Jesús vino al Jordán para ser bautizado por mí. Según lo relatado en Mateo, capítulo 3, versículos 13 a 15, inicialmente dudé, consciente de la santidad de quien estaba ante mí. Sin embargo, Jesús insistió, diciendo: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entendí que este acto era necesario para el cumplimiento de la voluntad de Dios. El bautismo de Jesús no solo inauguró su ministerio público, sino que también selló la importancia de mi papel como su precursor. Aquel momento fue de profunda alegría y realización espiritual para mí, un testimonio vivo de la promesa divina cumpliéndose ante mis ojos. Después de ese evento trascendental, continué mi jornada con renovada determinación, sabiendo que mi misión estaba siendo cumplida y que el Mesías estaba ahora activamente entre nosotros, listo para traer salvación al mundo. Mi papel como anunciador del camino fue cristalizado y claro. Según lo relatado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 29 a 34, testifiqué abiertamente sobre Jesús declarando: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo».
Anuncié al pueblo que él era aquel sobre quien yo había hablado, el único que bautizaría con el Espíritu Santo. Mi humildad ante Jesús fue evidente, pues reconocí y declaré: aquel que viene después de mí es antes de mí, porque ya existía antes de mí. Esta afirmación reflejaba mi profundo entendimiento de mi lugar en la historia divina como el heraldo de la llegada del Salvador. Continué predicando y bautizando, pero ahora con un enfoque aún más claro, siempre señalando a Jesús como el Mesías. Mi objetivo era que todos lo conocieran y lo siguieran a él, asegurándome de que mi misión cumpliera su propósito al dirigir a las personas hacia el Señor. Incluso cuando surgieron dudas entre algunos de mis seguidores, reafirmé mi convicción con firmeza. Como está escrito en Juan capítulo 3, versículo 30, proclamé: conviene que él crezca y que yo disminuya. Este principio guió todo mi ministerio. Mi papel era anunciar la venida del Mesías y, una vez hecho esto, dejar que Jesús liderara y transformara los corazones y mentes, guiándolos en el camino de la verdadera salvación y vida eterna. Yo había pavimentado el camino, ahora era el turno de Jesús para brillar y realizar la obra que solo él podía completar. La alegría de presenciar el inicio del ministerio de Jesús fue verdaderamente indescriptible. Cada bautismo que realicé y cada sermón que prediqué después de ese día histórico estaban impregnados de la inquebrantable certeza de que el reino de Dios estaba inminentemente cercano. Aunque sabía que mi misión estaba llegando a su fin, eso no me entristecía. Al contrario, había una profunda alegría en mi corazón al ver el plan divino desarrollarse exactamente como estaba previsto. Jesús estaba ahora cumpliendo su misión, y yo era plenamente consciente de los peligros que mi predicación podría traer, especialmente al desafiar a las autoridades establecidas. Sin embargo, esas preocupaciones eran secundarias, pues mi enfoque estaba enteramente en la voluntad de Dios. Estaba preparado para enfrentar cualquier consecuencia, ya que sabía que estaba cumpliendo mi propósito divino. Mi encuentro con Jesús en el río Jordán fue, sin duda, el punto culminante de mi ministerio. Ver los cielos abrirse y escuchar la voz de Dios proclamando a Jesús como su Hijo amado fue la mayor confirmación de que estaba en el camino correcto. Ese momento quedará eternamente grabado en mi alma. A medida que continué mi misión, cada acción mía estaba guiada por la certeza de que Jesús era el Hijo de Dios. Anunciar el camino para él fue el mayor honor de mi vida. Mi predicación fervorosa y mi compromiso inquebrantable en confrontar la injusticia acabaron por ponerme en rumbo de colisión con las autoridades. Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, era un hombre marcado por la corrupción, y no dudé en desafiarlo abiertamente. Según está registrado en el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 17 y 18, confronté a Herodes sobre la ilegalidad de su matrimonio con Herodías, esposa de su hermano. Mi osadía no fue bien recibida, y como consecuencia fui encarcelado por orden de Herodes, porque el mismo Herodes había mandado arrestar a Juan y encadenarlo en prisión a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque se había casado con ella. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Durante el tiempo en la prisión, mi fe permaneció firme. Era consciente de que sufría por una causa justa, y continué orando y confiando en Dios, sabiendo que mi misión había alcanzado su propósito y que Jesús estaba avanzando con su obra transformadora. A pesar de las circunstancias sombrías, aún recibía noticias del ministerio de Jesús, lo que alimentaba mi esperanza y traía alegría a mi corazón, pues sabía que el reino de Dios estaba siendo vigorosamente proclamado y que el Mesías estaba trayendo salvación al pueblo. Herodías, por otro lado, nutría un profundo rencor contra mí debido a mi condena pública de su matrimonio ilícito. Ella buscaba incansablemente una oportunidad para silenciarme de forma definitiva. Su oportunidad surgió durante la celebración del cumpleaños de Herodes, según lo relatado en Marcos, capítulo 6,
versículos 21 a 25. En esa ocasión, la hija de Herodías presentó una danza que agradó grandemente a Herodes y a sus invitados. Llevado por el entusiasmo del momento, Herodes prometió a la joven cualquier cosa que ella deseara. Instigada por su madre, ella hizo un terrible pedido: mi cabeza en un plato. Herodes, aunque reacio, se vio atrapado por su propia promesa y por la necesidad de mantener su palabra frente a los invitados. Así, ordenó que yo fuera decapitado. Este acto marcaba no solo el fin de mi vida terrenal, sino también destacaba la extensión del impacto de mi misión y de las verdades que proclamé, verdades que continuarían resonando mucho más allá de mi martirio. En la prisión, mientras mis días en la tierra se acercaban a su fin, sentía una profunda paz, sabiendo que mi misión estaba completa. La muerte física no marcaba el fin de mi historia. Por el contrario, mi testimonio y mi legado continuaban resonando, inspirando a otros a seguir a Cristo. Mi vida había sido un reflejo fiel de la verdad de Dios y de la fuerza irresistible de su llamado. Según lo relatado en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 10 a 12, después de mi ejecución, mis discípulos cuidaron de mi cuerpo con gran respeto y lo enterraron. Luego fueron a contar a Jesús sobre mi muerte. Sabía con toda certeza que mi espíritu estaba seguro en las manos de Dios. Incluso en la prisión y enfrentando la muerte, mi esperanza nunca vaciló y mi fe en Dios permaneció inquebrantable. Y mandó decapitar a Juan en la cárcel, y su cabeza fue traída en un plato y dada a la joven, y ella la llevó a su madre. Y llegaron sus discípulos, llevaron el cuerpo, lo sepultaron y fueron a anunciarlo a Jesús. El plan divino continuaba desarrollándose, y Jesús, el Mesías, prosiguió la obra que yo había iniciado. Mi martirio sirvió como un poderoso testimonio de la verdad y la justicia divinas. Mi vida y mi muerte estuvieron enteramente dedicadas a señalar el camino hacia Jesús, y tenía la convicción de que había cumplido mi misión con integridad y coraje. La historia de mi martirio sirve como un recordatorio contundente de que seguir a Dios puede implicar grandes sacrificios, pero es un llamado digno de ser atendido. Fui fiel hasta el final, y mi existencia sirvió como un faro para aquellos que buscaban la verdad y la redención. Mi martirio no marcó el final, sino el comienzo de un legado duradero. Mi vida y mi testimonio continuaron influyendo e inspirando a generaciones subsecuentes. Jesús, el Mesías, prosiguió cumpliendo la misión divina que yo había proclamado con fervor. Como está relatado en Mateo, capítulo 11, versículos 11 y 12, Jesús habló sobre mí, afirmando que entre los nacidos de mujer no surgió nadie mayor que Juan el Bautista. Estas palabras del Mesías no solo confirmaron la importancia de mi misión, sino que también reafirmaron la centralidad de mi mensaje de arrepentimiento y preparación para el reino de Dios. Mi vida en el desierto, mis predicaciones y mi testimonio final continúan siendo recordados como ejemplos quintesenciales de devoción a Dios. Según lo registrado en Lucas, capítulo 7, versículos 29 y 30, muchos aceptaron mi mensaje y fueron bautizados, aunque algunos líderes religiosos rechazaron la voluntad de Dios para ellos. Y todo el pueblo que lo oyó y los publicanos, habiendo sido bautizados con el bautismo de Juan, justificaron a Dios. Pero los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el consejo de Dios contra sí mismos, no habiéndose bautizado por él. Este contraste evidencia la crucial importancia de estar abierto al llamado divino. Mi historia es un recordatorio palpable de que Dios frecuentemente elige a personas simples y dedicadas para realizar grandes hechos. Mi vida en el desierto no fue una huida, sino una preparación intensa para un papel crucial en el plan divino: anunciar la llegada del Salvador. Esta misión, la de preparar el camino para Jesús, fue plenamente cumplida.
Mi legado continúa vivo en la vida de cada persona que encontró salvación en Cristo. Como el precursor, aquel que abrió el camino para la redención, mi vida fue una demostración viva del poder transformador de la fe. Según lo relatado en Juan capítulo 1, versículos 6 a 8, hubo un hombre enviado de Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo, para testificar de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Mi existencia fue un testimonio de la luz de Cristo, y el impacto de mi ministerio continúa siendo evidente en la historia de la Iglesia. Muchos cristianos ven en mí un ejemplo de fe inquebrantable y compromiso con la verdad, inspirándose en mi vida para cultivar una relación más profunda y auténtica con Dios. Así, incluso después de siglos, mi testimonio todavía motiva y guía a aquellos que buscan seguir los caminos del Salvador. Mi historia continúa siendo una fuente de inspiración para aquellos que desean seguir a Dios con sinceridad. Mi mensaje de arrepentimiento y el coraje que demostré al hablar la verdad, incluso frente a grandes adversidades, son celebrados como ejemplares de una vida cristiana auténtica. Mi ejemplo anima a otros a vivir con integridad y devoción total. Según lo relatado en el libro de Hechos, capítulo 19, versículos 4 y 5, Pablo mencionó el bautismo que yo administré, destacándolo como un bautismo de arrepentimiento y exhortando a las personas a creer en aquel que vendría después de mí, es decir, en Jesús. Así, mi mensaje y mi legado continúan resonando vigorosamente a través de los siglos. Pero Pablo dijo, ciertamente Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en el que después de él había de venir, esto es, en Cristo Jesús, y los que oyeron fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Mi historia es un testimonio del poder del llamado divino que me guió desde el vientre de mi madre hasta mi martirio. Mi vida fue una serie continua de respuestas fieles al llamado de Dios. Cada paso que di fue orientado por su voluntad, y es mi deseo que mi viaje te inspire a seguir fielmente el llamado de Dios en tu propia vida. Que encuentres el coraje, la fe y la determinación para vivir de acuerdo con la voluntad divina, tal como yo lo hice. Que mi testimonio sirva no solo como un recordatorio del pasado, sino como una luz orientadora que ilumine tu camino, motivándote a abrazar con convicción y amor la misión que Dios ha preparado para ti. Así, mi historia impregnada de fe y sacrificio continúa alentando y fortaleciendo a todos aquellos que, a lo largo de las generaciones, deciden caminar bajo la luz de Cristo.